Ana Frank es arrestada y llevada a un campo de concentración en Polonia, donde le espera una muerte lenta. La guerra está en su máximo apogeo, orquestada por el maestro del apocalipsis. ¿Qué estaría pensando cuando su maquinaria del mal comienza a derrumbarse? 72 años después, recordamos el infierno. Todos los domingos de enero en National Geographic. Durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, San Pedro estaba oculto bajo la sombra de la esvástica. Hitler ordenó invadir el Vaticano. Era cuestión de tiempo. He cumplido con mi deber. Cumplid con el vuestro. Hitler no quería secuestrar al Papa, quería matarlo. Aún no es tarde para detenerle. Mientras tanto, Pío XII, apodado por algunos el Papa de Hitler, tramaba un complot contra él. Pío dijo, debe hacerse. Si se cambia el régimen será para mejor. Se trata de un capítulo olvidado de la guerra. Un enfrentamiento entre el vicario de Cristo y el anticristo. Parece sacado de James Bond. Bueno, aún mejor que James Bond, porque es real. El Papa contra Hitler. Hans, yo te marco con el signo de la cruz y te confirmo con el crisma de la salvación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Amén. Adolf Hitler y Eugenio Pacelli, el futuro Papa Pío XII, nacieron y fueron criados en el catolicismo. Pero solo Pacelli abraza su identidad con sinceridad. Según la tradición familiar, el día de su nacimiento, un tío lo cogió y dijo, dentro de 63 años este niño obtendrá un gran honor. Y efectivamente, 63 años después fue nombrado Papa de la Iglesia Católica Romana. El otro, Hitler. Yo te marco con el signo de la cruz. Un día trataría de destruir la iglesia de su juventud. La paz sea contigo. Con tu espíritu. Durante su infancia, Hitler quería ser cura. Solía subirse a un pequeño taburete de la cocina, se envolvía en el delantal de su madre y practicaba sus sermones. La paz sea contigo. Cuando Hitler y Pacelli crecieron, sus caminos se desviaron drásticamente hacia el camino del bien y del mal. Ambos eran extraordinariamente inteligentes, ambiciosos y supieron aprovechar oportunidades. Pero décadas más tarde, sus caminos se cruzaron cuando compitieron por millones de corazones, mentes y almas durante el conflicto más trágico de la historia de la humanidad. ¡Más rápido! En los años 30, antes de que se desencadenara la Segunda Guerra Mundial, Hitler comenzó una guerra sin declarar contra la Iglesia. Señor Jesús, ten piedad de nosotros. En la cabeza de Hitler no había sitio para otro Dios que no fuese él. Como él mismo decía, no hay más Dios que Alemania. Hicieron cosas como enviar camisas marrones para embadurnar altares con excrementos y decapitar estatuas de las catedrales. En algunos lugares sustituyeron cruces por esvásticas. ¡Vamos! No, no, por favor. No, os lo ruego. No lo hagáis. Tiraron a uno de los asistentes del cardenal de Viena por la ventana y le partieron las piernas. Uno de los representantes de Hitler dijo, al final las armas deciden la opinión del mundo, de modo que se alzaron en armas contra la Iglesia. El plan era elevar a Hitler a la altura de Jesucristo. Mein Kampf, el libro de Hitler, Mi lucha, sustituyó a la Biblia en el altar. Todas las lecciones, todas las enseñanzas provenían de la ideología de Hitler. Las constantes protestas de la Iglesia contra las persecuciones nazis solo empeoraron la situación.
El catolicismo alemán parecía estar condenado a la extinción, salvo que un nuevo papa lo salvase. En febrero de 1939 murió el Papa Pío XI. 3 semanas después, tras el cónclave más corto desde hacía siglos, el secretario de Estado del Vaticano es nombrado comandante en jefe. Pacelli entró en el cónclave en 1939 como el segundo hombre más poderoso del Vaticano. Pío XI dio a entender que sería un sucesor ideal. Recibe la tiara adornada con 3 coronas y sabe que eres el padre de los príncipes y reyes. Hay quien lo vio como el supremo político. El cardenal Pacelli ya era el Papa Pío y asumió la dirección espiritual de un continente que se estaba derrumbando. Hitler ya había anexionado Austria. En solo 3 días invadiría Checoslovaquia y también amenazaba con arrollar el enclave católico más incondicional del este de Europa, Polonia. Os he llamado para enseñaros los factores que me han impulsado a actuar. Era evidente que iba a producirse un conflicto con Polonia. Un atentado contra mi vida o la de Mussolini podría cambiar la situación en nuestra desventaja. Debemos asumir el riesgo con implacable determinación. Nos enfrentamos a unas alternativas severas o a la aniquilación. En agosto de 1939, unas 2 semanas antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler se reunió con sus comandantes supremos del ejército en su montaña privada en los Alpes bávaros, donde les expuso lo que iba a hacer en Polonia, cómo iba a erradicar al clero polaco. Las SS destruirán los estratos superiores polacos. Sobre todo, hay que destruir al clero polaco. Esto horrorizó a los generales, que eran principalmente cristianos, y lo consideraron como una declaración de guerra contra todas las normas cristianas y éticas, pero por desgracia la mayoría cumplieron las órdenes. It was in September 1939 when Warsaw first made front page news. La invasión nazi de Polonia fue repentina y devastadora. En cuestión de semanas, decenas de miles de polacos, especialmente judíos, fueron masacrados indiscriminadamente. Para acallar las voces discrepantes, los dirigentes culturales e intelectuales de Polonia fueron los objetivos principales. En un país con casi un 90% de población católica, esto implica una vía libre para llegar al clero. De repente, los curas y obispos católicos fueron arrestados y llevados a campos de concentración. Cientos de curas fueron asesinados durante las primeras semanas de la ocupación como una política deliberada de terror. En octubre, Pío XII empezó a recibir informes filtrados de estas atrocidades, lo que le afectó profundamente. El nuevo papa debía decidir cómo respondería al genocidio de Polonia. ¿Debería condenar a Hitler públicamente y provocar su ira? ¿O mantener el silencio y proteger a su rebaño de un horror incluso mayor? Amado Dios, escucha el ardiente llanto que gritan todos los corazones. El dilema o la elección que tenía que tomar era descubrirse ante obispos y otros que decían exactamente una de 2 cosas. Habla, sé más explícito, más enfático, o no hables, sé cauto, atempera tus palabras porque hay represalias que superan nuestro control. Polonia perdió el 90% de sus judíos. De 3,5 millones, sobrevivieron 350.000. Es impresionante, es un país muy católico. ¿Alguien imagina si el Papa hubiera dicho, es un mal muy oscuro que tenemos que resistir? Hago un llamamiento a todos los católicos para que se opongan a Hitler. Es vuestra responsabilidad moral y espiritual. ¿Podría haberse producido el Holocausto en Polonia? Todo el mundo está de acuerdo en que no habría pasado. Temía que si hacía algo de lo que le decían, la situación empeoraría.
Y hay algunas pruebas de que así habría sido. Proteger la Santa Iglesia. Cuando los obispos holandeses emitieron una carta condenando la deportación de los judíos holandeses, las deportaciones aumentaron, no disminuyeron. Los campos de concentración enviaron unas declaraciones que afirmaban que cada vez que el Vaticano publicaba un mensaje, asesinaban a más personas. En una ocasión, el Papa redactó una carta al pueblo de Polonia, pero el obispo la quemó. Envió una nota al Papa que decía: Santo Padre, gracias. Es maravilloso y profundo, pero no voy a leerlo porque si lo hago morirá gente. Mientras el nuevo pontífice buscaba ayuda divina, en Alemania se ideaba un plan de traición que podría responder a sus plegarias. Durante años el Vaticano había confiado en una red de informantes católicos dentro del Reich para reunir pruebas de los crímenes nazis contra la Iglesia. El hombre clave de esa red de espionaje era un abogado católico fornido y bebedor conocido como Joey Ox. Se dedicaba más bien a arreglar cosas, sabía resolver problemas. Yo diría que era en parte Oskar Schindler y en parte Vito Corleone. Los obispos alemanes utilizaron a Müller para llevar comunicados y mensajes al Vaticano. Se convirtió en un mensajero secreto. En septiembre de 1939, Müller fue convocado a una reunión en Berlín con Hans Oster, el subcomandante de Abwehr, la agencia alemana de inteligencia militar. Dio por sentado que habían descubierto sus servicios secretos para la Iglesia y que esa reunión sería la última. Sabemos mucho más sobre vosotros que vosotros de nosotros. Tienes muchos amigos en el Vaticano, ¿verdad? Estas conexiones que tienes con la Iglesia pueden resultar de gran valor para Abwehr. Vistos tus recursos de inteligencia de tan amplio alcance, yo nunca espiaría a mi Iglesia. Nunca haría nada contra el Papa. No me malinterprete, doctor Müller. De hecho, estoy pensando exactamente en lo contrario. Sabe que se encuentra en la sede de la inteligencia militar alemana, ¿verdad? Sí. Pues también resulta que es la sede de la oposición militar alemana a Hitler. Y yo mismo quiero ver cómo asesinan a ese cerdo. Es Hitler o nosotros. La libertad o la horca. ¿Puedo contar con usted? El Abwehr, que en realidad era la rama de la contrainteligencia del gobierno, podría parecer que estaba enormemente influenciada por la política del gobierno, pero de hecho era un lugar en el que los opositores de Hitler podían refugiarse. El jefe del Abwehr, el almirante Wilhelm Canaris, se encontraba en el nido del águila cuando Hitler reveló sus diabólicos planes para Polonia. Y pronto vio su puesta en práctica. Mientras caminaba por Varsovia el 20 de septiembre, vio el sol de color rojo sangre, ratas devorando cadáveres y rabinos en medio de la carretera llorando a sus mujeres y gritando: Dios no existe, los nazis son los únicos dioses. Canaris volvió al cuartel, vomitó y volvió a Berlín completamente destrozado. En ese momento lo único que podía hacer era brindar por algunos de sus socios y decir: Por el Führer, que nos deshagamos de él. Salud. Salud. Los conspiradores del Abwehr querían moverse con rapidez para eliminar a Hitler y terminar con la guerra. Pero también sabían que asesinar al Führer sin una estrategia sólida para sustituirle podría alentar a sus enemigos nacionales e internacionales. El problema era, ¿por qué Gran Bretaña iba a querer la paz con Alemania, aunque sea sin Hitler? ¿Cómo iban a estar mejor? ¿Iban a seguir con la guerra con otro mando? ¿Qué pasaría con todos los países que ocuparon, que les ofrecían a cambio de sentarse en silencio mientras destronaban a Hitler?
Necesitaban a alguien que garantizase su buena fe, algún tipo de poder que pudiera asegurar que la resistencia alemana a Hitler era real y que los crímenes nazis eran reales. Canaris y Obster enseguida se dieron cuenta de que había un líder en Europa cuya jurisdicción traspasaba ambos lados del campo de batalla, una autoridad moral que aportaría un poder único y prestigio a su causa. Antes de decidir qué conspiradores matarían al Führer, tratarían de obtener la bendición del Papa. Pío estaba muy nervioso. Se dio cuenta de que podía hacer que asesinaran a gente. En septiembre de 1939, con las fuerzas nazis en guerra contra Polonia, un grupo de agentes de la inteligencia alemana se aliaron para cometer alta traición y asesinar a Adolf Hitler. Pero antes necesitaban un gran aliado para cerrar un pacto con los británicos que protegiese la soberanía alemana tras el golpe. Enseguida pensaron en el Papa. Confiaron en Pacelli, pensaron que su objetivo era el interés de Alemania, pero también sabían que estaba en contra de los nazis, a pesar de que no lo publicase a viva voz. El problema era el modo de contactar con el Papa, puesto que ellos eran protestantes. No tenían ni idea de cómo establecer una línea de comunicación segura con Pío XII en Roma. En ese momento es cuando aparece Joey Ox. El veterano espía del Vaticano, Joseph Müller, era el enlace perfecto entre ellos y el pontífice. En un momento en el que los nazis controlaban todas las entradas y salidas de Alemania, él podía volar bajo el radar. Joseph Müller, como miembro del Club de Pilotos Deportivos de Bavaria, podía volar desde Múnich hacia Moreno, Italia, atravesando los Alpes, los domingos por la tarde. Llevaba un maletín lleno de documentos secretos que presentaban las atrocidades y las violaciones que los nazis habían cometido contra la Iglesia. Se los entregaba a un agente del Vaticano en Moreno, que los llevaba al Vaticano. En octubre de 1939, Müller aterrizó con una propuesta secreta para Pío. Utilizó lo que los servicios de inteligencia denominaban recorte. No hablaba directamente con Pío, sino que contactaba con personas que posteriormente se lo comunicarían al Papa. Tengo un mensaje urgente para el Santo Padre. No se preocupe, se lo entregaré en cuanto pueda. Monseñor Ludwig Kaas era un exiliado de Alemania y uno de los asesores de mayor confianza del Papa sobre asuntos alemanes. Proviene de dos altos mandos de Lamberg. Quieren derrocar al Führer y necesitan la ayuda del Papa. He rezado mucho para esto. Está claro que no puedo eludir mi deber. Gran Bretaña debe escuchar a la oposición alemana. Temo por usted, Su Santidad. Si este complot sale bien, ¿qué sucederá con Alemania? ¿Qué gobierno podrá sustituir a los nazis? Cualquier gobierno sin Hitler. El Papa dio un paso muy valiente al escoger un bando, aunque no le proporcionó tranquilidad. Sabía que lo que iba a hacer podría implicar la muerte de personas. Personalmente, pienso que si hubiesen derrocado a Hitler sin matarlo, a Pío no le habría importado. Pero eso era imposible. Iban a producirse asesinatos. Y cuando eso sucedió, Pío se dio cuenta de que había ocasiones en que esas medidas eran necesarias. Pío encontró la justificación en las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, que decía: quien mate a un tirano en orden para liberar a su país es alabado y recompensado. Evidentemente, en el caso de los nazis, razas enteras fueron masacradas. ¿Qué podía hacerse para detenerlos? No hay duda de que Pío XII comprendía la legitimidad del tiranicidio en el caso de Hitler. Con la incorporación del pontífice, la conspiración empezó a tomar un rumbo.
Se asignaron nombres en clave. El de Müller era el señor X. El del secretario personal de Pío, el padre Liber, que era profesor de la Universidad Gregoriana de Roma, era Gregor. El de Pío era el jefe. Ocultos en informes de inteligencia normales se pasaban mensajes secretos de Roma a Berlín titulados Posibilidades actuales para la paz. Pío XII parecía estar encantado con este tipo de misiones juveniles. Le gustaba manejar la situación y disfrutaba formando parte del espionaje por mensajería. Los conspiradores arrancaron con rapidez. Pero entonces surgió una complicación cuando otro asesino en potencia atacó primero. Georg Elser, un comunista de Múnich, sabía que Adolf Hitler hablaba cada 8 de noviembre en la Burgenbraukeller, la cervecería de Múnich, en el aniversario de su putsch de la cervecería fallido en 1923. Elser, que era un carpintero autodidacta muy astuto, durmió en la cervecería durante meses antes de esa fecha, de modo que pudo ahuecar una columna al lado de la que sabía que Hitler se situaría y rellenarla de explosivos químicos con un mecanismo de relojería que estallaría durante su discurso. A partir de entonces, Alemania se ha convertido en una potencia mundial, gracias a nuestro movimiento. Elser instaló la bomba para que detonara a las 9:20 de la noche, momento en el que calculó que según los años anteriores Hitler estaría dando su discurso. ¡Sieg Heil! ¡Heil! ¡Sieg Heil! ¡Heil! ¡Sieg Heil! ¡Heil! Pero ese año fue diferente. Redujo su discurso y acabó muy pronto. Le dijeron que el tiempo había empeorado y que la niebla podía retrasar su vuelta a Berlín en su tren especial, y quería ordenar la invasión del oeste de Europa. Por eso tenía tanta prisa en volver a Berlín. Volaron sillas y cuerpos. Murieron 8 personas y docenas fueron mutiladas, pero Hitler escapó. Estaba convencido de que la providencia estaba de su parte y que duraría lo suficiente como para cumplir su destino de llevar a Alemania hacia la victoria. Se pusieron en marcha estrictas medidas de seguridad después de que Elser estuviera a punto de matar a Hitler. Nadie podía estar armado en presencia de Hitler, ni siquiera los oficiales del ejército, lo que dificultó mucho la tarea de los conspiradores. Pero se mantuvieron firmes en su cometido. Buenas noches, embajador. Buenas noches, Santo Padre. En enero de 1940, Pío convocó al ministro británico del Vaticano, Sir Darcy Osborne, a una reunión de alto secreto a medianoche, y le reveló su lealtad con claridad. Supongo que se estará preguntando la razón de esta reunión secreta a estas horas de la noche. Tengo mis sospechas. Una fuente de confianza dentro del ejército alemán se ha puesto en contacto conmigo. Alguien que cumple sus promesas. Alemania pretende atacar el oeste a mediados de febrero o incluso antes. Me consta que será un ataque violento, cruel y sin escrúpulos. Hitler está convencido de que en verano estará desfilando por París. Pero aún no es tarde para detenerle. ¿Su santidad? Algunos de sus generales quieren cambiar de régimen. Quieren deshacerse de Hitler. Osborne quedó muy impresionado y envió un telegrama a Londres informando que la situación era más grave de lo que pensaban. Pío XII no pasó información incompleta ni neutral, sino que fue insistente con los británicos. Tomó la iniciativa y explicó que los aliados debían tomárselo en serio y comenzar un diálogo sobre cuáles serían los términos del cambio de régimen.
A través del pontífice, los conspiradores establecieron los términos de la negociación para una paz con los británicos tras la muerte de Hitler. Cuando destronaran al Führer, deberían desarticular al ejército, restaurar el Estado de Derecho en Alemania, evitar la guerra en el oeste, liberar Polonia y permitir que las demás naciones conquistadas votaran si querían seguir perteneciendo al Reich. A cambio, los conspiradores querían que Gran Bretaña prometiera que no invadiría Alemania ni interfiriese con su nuevo gobierno. Los intercambios secretos del Papa con los británicos prepararon el camino para el asesinato de Adolf Hitler. Ahora era el turno de que los conspiradores apretasen el gatillo. Durante las primeras semanas de 1940, la conspiración para matar a Adolf Hitler ganaba un nuevo impulso gracias al esfuerzo del Papa Pío XII para garantizar el apoyo de los británicos. El tiempo de hablar se había agotado, había que actuar con urgencia, puesto que el Führer estaba planeando otra invasión que le haría invencible. Heil Hitler. Sí. Después de que los británicos y la residencia alemana acordasen un programa de paz, certificado por el Papa, y que él mismo implementaría, la resistencia debía informar a los altos cargos del ejército alemán. Franz Halder era jefe de plantilla, el número 2 del ejército alemán. Sentía un gran odio hacia Hitler, por lo que, sabiendo que simpatizaba con sus ideales, los conspiradores acudieron a él. Esta es la oferta. El Papa la garantiza. Establecieron los términos de paz en algo que denominaron el Informe X, sellado con la insignia papal y escrito de puño y letra por el padre Lieber. Si ese trozo de papel caía en manos de los nazis, acabarían en el patíbulo e incluso serviría como pretexto para arrestar y secuestrar al Papa. El general Halder podría ser un asesino perfecto. Despreciaba a Hitler en secreto. Y antes del atentado de la cervecería de Múnich, había escondido una pistola en su chaqueta esperando el momento adecuado para disparar. Pero ahora, con una seguridad mayor, el Führer y su gran popularidad sembraron dudas en Halder. Halder, que era un hombre muy cuadriculado, estaba sobrepasando los límites de su imaginación y les dijo a Hans Hoster y a Canaris, a través de un intermediario, si desenvaino esta espada se me romperá en la mano. El pueblo alemán no me apoyará si lo hago. Finalmente, la dedicación de Halder superó su ira. No estaba solo. Todos los soldados alemanes, desde el comandante en jefe de los mariscales de campo hasta el último y más humilde cabo, tenían que hacer un juramento de lealtad a Adolf Hitler como su Führer, por el que obedecerían todas sus órdenes sin cuestionarlas. Hubo muchos alemanes que se educaron en las costumbres prusianas de disciplina y obediencia, que utilizaron como excusa para no rebelarse contra Hitler. ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! Las semanas pasaban y los conspiradores y el Papa fueron perdiendo credibilidad ante los británicos. Mientras tanto, Hitler encendía su máquina de guerra para un ataque sin cuartel al oeste. Un ataque preventivo contra él salvaría millones de vidas a expensas de una, pero el tiempo se agotaba. El 10 de mayo de 1940, su oportunidad se desvaneció. Hitler invadió Holanda, Bélgica, Luxemburgo y luego, por supuesto, comenzó la guerra. En ese momento se derrumbó cualquier opción de que los ingleses celebrasen un acuerdo con esos generales alemanes que se encontraban en medio de una guerra. De modo que todo se detuvo. De repente, todos los generales dispuestos a rebelarse contra Hitler pensaron, parece que va a ganar, queremos ir con el ganador. Los fracasos de esta primera ronda de conspiraciones desilusionaron extremadamente a Pío. Sintió que se había arriesgado demasiado, que puso su prestigio personal sobre la mesa y no sucedió nada. Pasó un año y medio y Hitler y los nazis tenían el control del continente.
Pero en diciembre de 1941, dos acontecimientos revelaron nuevas grietas en la fachada nazi.